Si alguna vez has tenido un acercamiento a un curso de cálculo, te habrán enseñado a integrar por cambio de variable, por partes, por sustitución trigonométrica, etc. Pero más allá de esos métodos clásicos, hay un mar de conocimiento fascinante y hoy navegaremos juntos por esos métodos de integración que no te enseñan en tu curso de cálculo. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, abróchate las neuronas, prepárate para estallar tu cerebro, porque hoy vamos a integrar utilizando números complejos. Yo soy el Profe John y esto es Math Fucking Rocks. Esos números complejos que causaron un furor en matemáticas en las épocas de Euler y grandes matemáticos que no estaban del todo convencidos en la utilidad y en la cimentación de estos números que resultaron ser los más importantes hasta el momento. Goddamn right. El resolver ecuaciones en matemáticas siempre ha sido un gran motor para crear nuevos conocimientos. De ahí que de la mano de ir resolviendo ecuaciones es como empiezan a crearse esas estructuras numéricas, iniciando con los números naturales que son el 0, 1, 2, 3, que de manera coloquial se les dice que son los números que encontramos en la naturaleza. Y sí, el 0 es un número natural, pero el debate sobre ello será en otro video. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Obviamente están formalmente construidos desde la teoría de conjuntos, pero para este video solamente piensa que es lo que nos encontramos en la naturaleza. Con el pasar del tiempo llegan los números negativos y así extendemos esos números naturales a los números enteros que son de menos infinito, pasando por todos esos números menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 hasta llegar al infinito. Pero había ecuaciones que no se podían resolver solamente con esos números enteros y así se crearon los números racionales o lo que también conocemos como las fracciones. Y en esa época, cuando la escuela pitagórica era el alfa y omega en matemáticas, creían que con esos números racionales podían resolver cualquier cosa y consideraban al uno como una deidad, era prácticamente su dios. Realmente eres el rey de reyes. Y cuenta la leyenda que se embarcaron en una travesía durante bastante tiempo y se ponían a hacer matemáticas en lo que se trasladaban de un lugar a otro. Resulta que una persona en ese barco se le ocurrió poner un triángulo rectángulo, esos triángulos que son el actor principal del teorema de Pitágoras, y le puso de lado 1 y 1. Resulta que la diagonal era un número que no podíamos representar como una fracción. Es decir, que esa divinidad, ese dios que tenían los pitagóricos, estaba generando cosas del mismísimo Averno. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Cuando sucede todo esto, la persona que descubrió eso en el triángulo rectángulo, la arrojaron por la borda. ¡Vamos a ofrecerle el sacrificio! Pero eso no detuvo el estudio de esos números tan extraños que se les conoció después como los números irracionales. De hecho, esos números irracionales son un conjunto que tiene mayor cardinalidad que los números racionales. ¿Dónde está tu Mesías ahora, Flanders? Ahí encontramos raíz de 2, raíz de 5, raíz de cualquier número primo, el número pi, el número e, el número phi, entre muchos más. Continuando con esta historia de los números, entonces fusionamos los irracionales con los racionales, los metemos en una bolsa más grande y eso es a lo que se le conoce como los números reales. Y en ese punto la gente de ciencia, los matemáticos que trabajaban en ello, se sentían realizados y que podían hacer cualquier cosa. Pero llegó una ecuación x cuadrada más 1 igual con 0. Y esa, déjame decirte que no tiene una solución en los números reales. ¿Por qué me persigue la desgracia? De nuevo, el número 1 involucrado en ese gran pleito que tenían los matemáticos con las ecuaciones. Trabajos desde René Descartes, pasando por algunos matemáticos, hasta que llegó el gran Leonhard Euler y dijo: ¿sabes qué? Yo ya no lo puedo resolver, pero voy a inventar un número que me dé solución a esa ecuación. Y así es como nace el número I. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Que de hecho se le pone así de manera despectiva porque decían que se lo había imaginado, era un número imaginario, que se define como aquel número que da solución a x cuadrada más 1 igual con 0.
Es importante no caer en confusiones porque y no es raíz de menos 1, porque como la raíz cuadrada tiene más y menos, llegamos a contradicciones. ¡Malditos débiles de cerebro! Pero eso ya es rollo de otro video. Con ese número i es como creamos a los números complejos que abarcan a los reales y le vamos a poner ese número imaginario. Y la representación gráfica es a través de lo que se le conoce como el plano complejo. Agarramos un eje horizontal, ponemos a todos los números reales en ese eje horizontal y ponemos en el eje vertical a los reales multiplicados por i. Y entonces todos esos puntos los podemos asociar como a más b i. Es lo que se le conoce también como el diagrama de Argand o el plano de Argand. Es gracioso porque no lo conozco. Y al ubicarlos en un plano cartesiano, por así decirlo, podemos utilizar las herramientas de trigonometría y geometría analítica, ya que dado un punto, puedo trazar una línea que llegue al origen, formamos triángulos rectángulos, podemos medir la distancia de ese punto al origen, podemos trazar circunferencias y ahí es cuando surge las identidades trigonométricas seno y coseno y da lugar a la ecuación más bella en matemáticas, que es la que tengo en esta playera que se ha vuelto legendaria aquí en el canal. Análogamente y muy similar a las coordenadas polares, si yo tengo un punto que represente un número complejo, le puedo pegar con un radio y con un ángulo. Así lo puedo ver como r por el coseno de teta más i seno de teta. Eso tiene que ver con el círculo trigonométrico. De ahí sale que el coseno es la coordenada en horizontal y el seno es la coordenada en vertical. Pero le tenemos que pegar el número i porque acuérdate que te dije que en el eje vertical tenemos a los reales con el número i. Si quieres conocer más del maravilloso mundo de los números complejos, te invito a formar parte de los miembros del canal, donde encontrarás un curso completo de variable compleja, donde voy paso a paso, un curso estructurado de acuerdo a los temarios de las mejores universidades en el mundo, que te llevo de la mano por la parte teórica de todos los números complejos y esas herramientas tan poderosas que tiene la variable compleja para resolver esas integrales tan legendarias. Teoremas importantes que facilitan muchas cosas, son 40 videos y si te unes al canal no solamente tendrás ese curso, sino 12 cursos más como álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, probabilidad estadística, cálculo tensorial, análisis real, análisis de Fourier, métodos matemáticos para la física, entre muchos más. Casi 1200 miembros respaldan la calidad de estos cursos que ofrezco para todos ustedes en el canal. Es un módico pago de $2 y tienes acceso a todo el contenido del canal y con ellos podrás aprobar tus cursos universitarios. Y ahora sí, voy a pasar a una integral que si ya estás mecanizado, quizá cuando la veas sepas por formulazo cuál es la solución, pero te apuesto que este método utilizando números complejos no te lo habían enseñado en tu curso de cálculo. La integral es 1 sobre x cuadrada más a cuadrada diferencial de x. Aquí a puede ser cualquier número, pero al estar elevado al cuadrado va a ser positivo. Puede ser x cuadrada más 1, x cuadrada más 2, donde a sería raíz de 2. Entonces aquí lo puse de manera general para que se viera cómo el método sirve para cualquier número. Aquí es importante que como está elevado al cuadrado, a la hora de factorizar no podría. Por ejemplo, si es x cuadrada más 1 y lo quiero factorizar en los números reales, no hay una forma de hacerlo. Pero como vienen a salvar el día los números complejos, x más y por x menos y, donde i satisface esta ecuación. Entonces, a la hora de factorizar x cuadrada más a cuadrada, esto me quedaría como x más ai por x menos a i. La ventaja de trabajar con números complejos es que todos estos ya se pueden factorizar. De hecho, es lo que se le conoce como el teorema fundamental del álgebra, que cualquier polinomio ya lo puedo factorizar. De hecho, si es de orden 2, tiene 2 raíces. Si es de orden 3, tiene 3 raíces. Si es de orden n, tiene n raíces. Ese es el teorema fundamental. Por lo tanto, esta integral va a ser igual a la integral de 1 entre x más ai por x menos a
y diferencial de x. Ahora, lo que voy a hacer es separar utilizando fracciones parciales. Es decir, que lo voy a ver de la forma a entre x menos ai más b entre x más a por i. Y esto va a ser igual a 1 entre x menos ai que multiplica a x más a i. Aquí lo acomodamos bonito. Y entonces, es las mismas fracciones parciales, solamente que a y b ya no necesariamente son números reales, sino que pueden ser números complejos. Si utilizo fracciones parciales, tendría que a por x más ai más b por x menos ai es igual que 1. Y de fondo pueden escuchar al grillo que está en mi cuarto de grabación. Aquí entonces tendría que, si ocupo el método de Ostrogradsky, si hago que x valga 0, entonces tendría que a por ai más b por menos ai es igual que 1. Y de aquí puedo ver que a va a ser igual a 1 sobre 2 ai y b es igual a menos 1 sobre 2a por i. Para que se cancelen las ai, y aquí me quedaría 1 medio más 1 medio, y esto sería 1. Ese método de Ostrogradsky ayuda bastante y no hay que hacer toda la talacha, toda la parte algebraica de fracciones parciales. Por lo tanto, voy a tener que la integral de 1 entre x cuadrada más a cuadrada diferencial de x, lo puedo separar en 1, 2ai de la integral de 1 entre x menos ai diferencial de x menos 1 entre 2ai de la integral de 1 entre x más a y diferencial de x. Y esto ya lo puedo integrar porque es muy sencillo y son logaritmos naturales. Aquí le pongo el igual y esto va a ser igual a 1 sobre 2ai que multiplica al logaritmo de x menos ai menos 1 sobre 2ai por el logaritmo de x más a y más una constante de integración. De lo que te había platicado en un inicio, voy a hacer la representación de los números complejos. Aquí voy a tener al punto a más bi. De aquí a acá es la longitud o el módulo de este número complejo, que es por trigonometría raíz de a cuadrada más b al cuadrado. Aquí vale a, aquí vale b y tengo un ángulo. Esta representación es el diagrama de Argand y es simplemente trigonometría. Aquí es un triángulo rectángulo y tengo que el ángulo θ es tangente a la menos 1 de b sobre a. Eso te lo enseñan en trigonometría. R es igual a cuadrada más b al cuadrado. Le llamo el radio. Es lo que te decía, que cualquier punto, cualquier número complejo lo puedo ver con un radio y un ángulo. Y entonces a más bi lo puedo ver como r por i θ. Esa es la identidad de Euler, donde la exponencial es el coseno de θ más i seno de θ, que es lo que te había dicho en un inicio. Y esto se lo debemos al gran Euler. Entonces en este punto tengo estos dos números complejos. Si yo lo quiero representar, por ejemplo que aquí valga x, y aquí arriba sería ai y menos ai, entonces hago esta representación de esta forma. Y aquí entonces voy a tener dos ángulos, θ1 y θ2. Entonces el radio va a ser x cuadrada más a al cuadrado. Eso va a ser lo mismo para las dos. Pero el ángulo 1 sería tangente a la menos 1 de a sobre x. Y θ2 sería tangente a la menos 1 de menos a sobre x. Y ahora voy a reescribir todo esto. Factorizo 1 sobre 2ai que multiplica al logaritmo. Lo pongo en su representación de Euler. Y sería la raíz de x cuadrada más a cuadrada por la exponencial de i de tangente a la menos 1 de menos a sobre x, porque es esta primera, menos el logaritmo de la raíz de x cuadrada más a cuadrada
que multiplica a la exponencial de tangente a la menos 1 de a sobre x. Y todo esto lo cierro. Y utilizando las propiedades de los logaritmos, como es una multiplicación, esto va a separarse en logaritmo de la raíz de x cuadrada más a cuadrada, pero aquí también me aparece ese logaritmo y se van a cancelar. Además sería más el logaritmo de la exponencial por todo esto, menos el logaritmo de la exponencial de y por esta tangente. Entonces tendría que esto es 1 sobre 2ai. Los logaritmos se van a cancelar y tangente a la menos 1 de menos a x menos y que multiplica a tangente a la menos 1 de a sobre x. Esta y se va a cancelar y entonces me quedaría 1 sobre 2a que multiplica a la tangente a la menos 1 de menos a sobre x menos tangente a la menos 1 de a sobre x. Y aquí voy a ocupar identidades trigonométricas porque esta es una función impar, es decir que este menos va hacia afuera y entonces tendría que es menos tangente a la menos 1 de a sobre x. Y esta, como es igual, me quedaría 1 sobre 2a que multiplica a menos 2 tangente a la menos 1 de a sobre x. Esta 2 se va a cancelar con este y tendría que esto es menos 1 sobre a por tangente a la menos 1 de a sobre x de esta simplificación. Entonces, ahora vamos a ver cómo quedó la integral. Por lo tanto, esta expresión va a ser igual a menos 1 sobre a por tangente a la menos 1 de a sobre x más una constante de integración. Utilizando identidades, esta la puedo voltear, puedo poner la x arriba y la a abajo, de tal forma que me queda que esto es igual a menos 1 sobre a que multiplica a tangente a la menos 1 de x sobre a y le tengo que restar pi medios más esa constante. Y al último tendría menos 1 sobre a de tangente a la menos 1 de x sobre a y aquí tendría menos 1 sobre a por menos pi medios serían pi sobre 2a. Y le voy a llamar a c mayúscula a pi sobre 2a más la constante. Entonces, eso sería la respuesta. Y así encontramos la integral de 1 entre x cuadrada más a cuadrada utilizando números complejos. Entonces hasta este punto te mostré cómo utilizar variable compleja, esa factorización posible para encontrar la fórmula del arco tangente en una integral. Una de las grandes virtudes que tiene la matemática es que todas las teorías están conectadas. Si yo lo resuelvo con técnicas de integración en los números reales, debe ser compatible con las técnicas de integración en los números complejos. Las teorías no pueden ser incompatibles y que acá me salga 2 y que en el otro espacio me salga 3. Todo debe estar perfectamente equilibrado como debe ser. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Técnicas de integración con los números complejos hay bastantes. Además tenemos el teorema del residuo, las integrales de Cauchy, esas integrales de línea que dan solución a integrales que con técnicas tradicionales no se pueden calcular. Claro ejemplo, la de la exponencial elevado a la x cuadrada. Te dicen que esa integral por métodos tradicionales, por métodos clásicos, no tiene solución, pero en los números complejos utilizamos unos trucazos para darle una solución. ¡Qué trucazo!, ¿no? Si quieres conocer más, te invito a formar parte de los miembros del canal y descubrir los 13 cursos que tengo preparados para ti. No olvides suscribirte. De mi parte ha sido todo. De parte del grillo que se coló en mi cuarto de grabación, te damos las gracias. Yo soy el Profe John y esto fue Math Fucking Rocks.